Muy buenas noches para todos. Bienvenidos quienes ya han ingresado a esta sesión. Me confirman si me están escuchando fuerte y claro. Buenas Muy, noches, profe. Sí, señor, se le escucha muy bien. muy amable, gracias. Si desean pueden activar su cámara si tienen buena conectividad. Vamos a dar 1 o 2 minutos y ya comenzamos. Buenas noches, gracias por la confirmación. Mientras iniciamos, mientras llegan más compañeros, inquietudes hasta el momento sobre lo que tenemos que realizar. En este momento estoy compartiendo un archivo en Excel sobre el cronograma de actividades donde se muestran unos aspectos. Recordar que ya desde la apertura del módulo se compartió una carpeta en OneDrive donde pueden ustedes acceder a unos ciertos documentos. Entonces, pregunto quién no ha podido acceder a esta carpeta o no han sabido cómo acceder. Esta fue la que enviaste por un link, ¿no es cierto, mi profe? Sí, correcto. Ok, no, está. Gracias. Bueno, a esperar 2 minutos más y damos inicio. Hace un instante les envié por correo un enlace para su registro en un grupo de WhatsApp. Bien, se lo voy a compartir en este momento para que puedan inscribirse o lo tengan pendiente. Este grupo que se crea es netamente académico, ¿no? Lo vamos a utilizarlo para esos aspectos y también para el apoyo entre ustedes de la creación de grupos. Recordar que vamos a hacer un trabajo colaborativo. Es importante que comiencen el contacto entre ustedes. Igualmente, indicarles y aclararles que son solamente los estudiantes que están bajo mi cargo. Sí, no puede haber cruce con otros profesores. Es que de pronto haya creado un grupo con otros estudiantes de otros profesores no corresponde, ¿no? Además, pues también tengo muchos estudiantes. Actualmente tengo 2 aulas a cargo, que es la 3 y la 4. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, ya siendo las 7:05, vamos a dar inicio. Entonces recordar que el segundo día se mencionó en la sesión en línea que vamos a tratar. Inicialmente una bienvenida. Vamos a repasar unos conceptos de este módulo de recursos educativos digitales de acuerdo con las temáticas que nos plantean y asimismo con unos recursos que están activos. Igualmente se va a mostrar un ejemplo de cómo van a desarrollar ustedes la actividad para que lo tengan pendiente. Mostrar unos ejemplos de qué corresponde un recurso educativo digital, diferenciarlo de un recurso digital aplicado a la educación. Son aspectos totalmente diferentes. Igualmente miraremos el cronograma de actividades, un resumen general, igual que el cronograma que les envié, donde hay unos enlaces de las sesiones en línea que vamos a desarrollar, más un enlace de tutorías individuales o sesiones de apoyo diferentes a las normales del grupo o del módulo mejor. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, nuevamente una cordial bienvenida a todos los que han ingresado ya a esta sesión. De manera inicial, bueno, los invito a que coloquen sus nombres y apellidos completos. Alguien ingresó como Galaxia 03, favor renombrarse.
Recordar que hay en la parte inferior donde dice participantes, se ubica y puede darle clic en los puntos donde dice More o más o Rename, ¿sí? Importante que se renombre. Nombres y apellidos completos. Si Galaxy A03 no se renombra, debo sacarlo de esta sesión, ¿no? Que a veces entran personas no adecuadas porque comparten ustedes el enlace y comienzan a entrar al link como oculto. Entonces, no sé quién entró como Galaxy 03, si no sabe renombrarse, por favor lo escriben en el chat y yo lo renombro. Que tengamos claridad quiénes son. Bueno, entonces invito nombres y apellidos completos que se renombre. Bueno, un saludo nuevamente cordial para todos. Les saluda su profesor Juan José Botello Castellanos. Voy a estar a cargo del módulo Recursos Educativos Digitales de las aulas 003 y 004. Liliana, bienvenida. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, especialista en educación con nuevas tecnologías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y magíster en educación y docencia de la Universidad Tecnológica Latinoamericana de México. Mis inicios, por supuesto, como ingeniero de sistemas, desarrollé un software para entidades públicas, un sistema de información financiera. Fue instalado en más de 200 entidades públicas de todo el país. Para que se lleve muy adecuado estas instalaciones, pues es obligatorio conocer las normatividades, porque sabemos que la administración pública tiene cantidades de leyes, normas, resoluciones, decretos y demás que deben aplicarse. Entonces, eso obligó, además de ser ingeniero de sistemas, de hacer esas instalaciones de los diferentes sistemas, pues conocer mucho más la normativa pública para que los procesos no llevaran a cometer errores a los diversos funcionarios. Generé muchos aspectos y adicionalmente a todas las instalaciones de los sistemas me volví un capacitador porque muchos funcionarios públicos no conocían adecuadamente esas normativas. Pues este conocimiento de la norma me llevó en el año 2003 a proponer a el SENA crear un programa de gestión presupuestal debido a las falencias que detectaba en los diversos funcionarios. De esa manera ingresé al SENA, inicialmente, digamos, como experto temático o experto técnico en la generación de contenidos para ambientes virtuales de aprendizaje. También fui instructor y en todos los años de labor con el SENA, fui asesor pedagógico, asesor metodológico, guionista, experto temático y formé parte durante 4 años de un equipo multidisciplinario en la creación de contenidos digitales para ambientes virtuales de aprendizaje. Y entre estos, por supuesto, los objetos de aprendizaje, los recursos educativos digitales que vamos a visualizar más adelante. Asimismo, con todos estos conocimientos, tanto de la parte de sistemas, parte de pedagogía, procesos de enseñanza-aprendizaje, creación de diversos contenidos digitales, me volví totalmente docente con la universidad, una postulación que inicié en el 2017. Entonces, desde este año inicié con la Universidad de Santander en el área de posgrados. Y para mí es un gusto estar con ustedes y por supuesto también apoyarlos en todos sus procesos académicos. La idea es que podamos salir avante y en mí van a contar con un buen apoyo, buen respaldo para que saquen adelante este módulo que tienen ustedes. Bueno, esa es mi bienvenida. Nuevamente cuenten conmigo. Recuerden los diferentes medios de comunicación que tenemos. Está la plataforma, está mi teléfono, en el mismo teléfono está el WhatsApp, está el correo electrónico. El WhatsApp que, como les mencionaba, fue creado y podemos contactarnos de esa manera. Sí, no hay ningún problema. También los horas hábiles para que nos podamos encontrar. Normalmente días hábiles, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche los puedo atender. Entonces, nuevamente estoy a su disposición.
Nuevamente, para quienes están ingresando, copio el enlace del WhatsApp para que se inscriban, ¿sí? En este grupo. Es totalmente opcional, no es nada obligatorio, ¿correcto? Bueno, bienvenidos nuevamente quienes siguen ingresando. Muy buenas noches para todos. Ya estamos viendo una pantalla compartida con un documento Excel. Me confirman que lo estamos viendo bien. Sí, señor, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Este módulo, recordar, aquí dice 01, no, pero tenemos el aula 3 y el aula 004. En la parte superior se puede ustedes mirar cuando ingresen a su plataforma el módulo al cual pertenece. Entonces recordar que ustedes están en dos aulas, repartidos la 003 y 004. Estoy a cargo de estos dos. Entonces, este módulo de recursos educativos digitales va a durar 77 días. Iniciamos el 10 de abril, que fue el anterior lunes, y va a finalizar el 25 de junio. Para tener en cuenta que los últimos días va a ser un cierre de proceso administrativo. Para el primer entregable, que iniciamos, reitero, el 10 de abril, va el día 1 al 21. Tiene un peso del 20% y va a finalizar el 30 de abril. Tener 21 días de duración. Plazo máximo de nota para evaluar va a ser hasta el 7 de mayo. Va a estar abierta la plataforma o la libreta de calificaciones o libre de calificaciones para que se evalúe el entregable 1. Pero la fecha para calificar sobre 5.0 es el 30 de abril. Unos segundos o unos minutos que arranque 1 de mayo ya se considera extemporáneo. Este primer entregable nos habla de un documento escrito. Aportes de los red en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Más adelante vamos a ver instrucciones. Continuamos con el entregable 2, que va del día 22 al 43, en el cual hay que desarrollar un módulo interactivo. Nos habla del proceso educativo y los red. Va al día máximo de entrega el 43, pesa también 20%, y va a iniciar el 1 de mayo y finalizaría el 22. Van a tener 22 días para su desarrollo. Continuando con el entregable 3, va a hacerse una videopresentación, pero lo más adecuado es la exposición de una presentación y generamos un video de esa exposición de la presentación. Profe, no se escucha. Se le fue el audio. Nada. No se escucha, profe. ¿Me escuchan ahora sí? Ya, ya. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. ¿En dónde me quedé? ¿Dónde me quedé que no alcanzaron a escuchar? ¿Qué estaba conversando? ¿Qué parte se cayó? Como 30 segundos antes, profe. No alcancé a hablar del entregable 3. Sí, ¿No? profe, Ya. donde estaba explicando que el entregable debe ser un video de presentación. Ah, bueno. Entonces el entregable 3 es si se hace un video con base en la realización de una presentación. Entonces ustedes van exponiendo esa presentación y se van grabando y generan un video. Corresponde a la intervención de un red para un proceso educativo. Pesa el 60%, inicia el 23 de mayo, finaliza el 15 de junio, a tener 24 días para su realización. Y arrancamos, a partir ya del 16, el proceso de realimentación y cierre del curso. Finalizaría el 25 de junio domingo, pero la idea es que de pronto podamos cerrar el 24 de junio, que sería un sábado, ¿no? Depende cómo esté, o si hay afán por que ustedes sean incorporados, la coordinación académica pues nos dará otras instrucciones adicionales. Esto sería entonces tentativamente las últimas fechas de realimentación y cierre de curso. Bienvenidos quienes siguen llegando. Bueno, les mencionaba unas sesiones en línea. Entonces,
en un documento que se les envió desde el primer día como apertura, se envió entonces este documento. Tatiana, levantaste la mano, te escucho, puedes activar tu micrófono, Tatiana. Hola, buenas noches. Qué pena con usted, es que acabo de llegar, entonces no sé si ya hizo la explicación de lo que hay, de la actividad que se debe realizar. No, todavía no. Vamos apenas, ya realizamos la bienvenida y Bueno, estamos hablando del cronograma. Más adelantico ya miramos las instrucciones. bueno, qué pena, gracias. No, Bueno, señora. Bienvenida, Tatiana. gracias. De todas maneras, si tienen inconvenientes, no se preocupe que se está grabando la sesión, ¿no? Bueno, entonces les decía que para este módulo, entonces se proponen unos encuentros. Entonces, para el primer entregable, lo estamos realizando en este momento, que es el 13 de abril a las 7 de la noche. Se realizará una sesión de refuerzo el próximo 25 de abril. Si se necesita antes, pues lo haríamos un día antes. Pero la idea es que se pueda, digamos, realizar con base en ejemplos o en ejercicios que usted hayan desarrollado, como una entrega, por decirlo, en borrador o beta, ¿ya? Bueno, entonces, en este aspecto, realizaremos inicialmente programada la sesión para el 25 de abril, también para las 7 de la noche. Igual para cada entregable, aquí está entonces la programación, ¿sí? De cada uno de estas sesiones. El enlace, por supuesto, como se menciona en este archivo, si lo estamos visualizando, dice que el envío de enlace se hará con días anteriores a la programación. Si no, no acostumbro a hacerlos con anticipación, sino a medida que vamos llegando a su tiempo o se vaya activando el entregable, se va generando esas programaciones. Entonces, lo mismo sucede para el entregable 2. Está propuesto el encuentro sincrónico el 4 de mayo a las 7. Puede variar de pronto el día, de acuerdo con las circunstancias, o puede variar la hora. Por eso no hay ningún inconveniente. Entonces, para todo va a ser lo mismo. Sesión de apertura, sesión de refuerzo. El encuentro 3 del corte 3, sesión de apertura, sesión de refuerzo y al final va a ser un encuentro sincrónico de cierre del curso que corresponde a realimentación. Igualmente, ustedes pueden notar en la fila 12 se van a realizar adicionalmente a las sesiones que están programadas por cada entregable un enlace permanente para el apoyo de ustedes, que por lo menos, digamos, el entregable finaliza el 30 de abril. Entonces, 3, 4 días antes ustedes pueden solicitar. Antes de la sesión de refuerzo, pueden solicitar una sesión de asesoría. ¿Sí? La idea es esa, aprovechar el tiempo. Apenas son 2 semanas, prácticamente 3, contando con este fin de semana, donde finalizarían ustedes la actividad. Entonces, aprovechar todos estos espacios. Este documento, recuerde que se envió a la carpeta compartida de Drive. Entonces, los escucho si tienen alguna inquietud al respecto. ¿O vamos bien? Bien, profe. Bueno, todos vamos bien, ¿cierto? Recuerde que si hay alguna inquietud podemos comentarlo. Bueno, vamos entonces a revisar qué nos dice nuestro John. Tienes la mano levantada, te escucho, John. ¿O estás aprobando? John, ¿puedes activar el micrófono o escribe por el chat? Aquí. Aló, ¿sí me escuchan? Buenas Sí, ahora, noches. buenas noches, John. Sí, tenía un inconveniente, ya lo solucioné. Profe, no, una preguntita. ¿El trabajo es individual o también va a ser por equipos? Va a Como en la ser otra asignatura. colaborativo con máximo 3 integrantes. Listo, señor. Sí. Muchas gracias.
Profe, buenas noches. Lo que preguntaba el compañero, yo vi anoche que decía un documento que su merced envió que máximo 3 compañeros y que debía enviarse un reporte a su merced de quiénes éramos los integrantes de cada grupo. Sí, debe hacerse por la AAA, donde nos quede el sustento de quiénes son los que van a formar el grupo. Por la AAA. Y plazo, miremos acá en el día 2. Yo les Hasta envío. hoy. Sí, hasta hoy. Hasta el 13. Correcto. Máximo por ahí hasta las 8 de la mañana, diría yo. Para que ya 8 o 9 de la mañana, para que en horas de la tarde ya quedan los grupos conformados para que ustedes comiencen a trabajar, ¿no? Eso es lo que estamos mencionando en el día 2, que recordar que se abrió el día lunes 10, entonces el día 11 se publicó casi a las 6 de la tarde. Lo que estamos visualizando, cómo ingresamos a las sesiones, recuerde que aquí hay unos enlaces. Hay que buscarlos, estos enlaces. Los seleccionamos, los copiamos o le damos ir a ese enlace para que navegue. Igual para la entrada a los recursos compartidos, porque algunos dicen, no vemos los enlaces. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo menos acá. En las instrucciones de apertura del entregable, unas instrucciones generales, nos habla que para el desarrollo adecuado del entregable se adjuntan unos documentos, como es la rúbrica de valoración y una plantilla. ¿Y dónde se encuentra? Está en una carpeta de OneDrive. Y este es el enlace de acceso. Entonces lo mismo lo seleccionan, clic derecho, copian el enlace o sencillamente, dependiendo del navegador, van y navegan allá. Importante. Algo también adicional que les menciono es que muchos de ustedes están registrados es con el correo institucional. Entonces, si no lo han activado, importante que lo tengan en cuenta. Todos los mensajes están llegando es al correo que ya nos envió la universidad y que se encuentran asociados en la plataforma. El que tenga todavía correo, por decirlo así, de Hotmail o Gmail, allá no le están llegando sus correos. Les voy a compartir y les voy a mostrar esa parte. Entonces todos los mensajes están ahí, que si no lo han recibido es por eso, porque no conocemos su correo personal. Aquí se lo estoy mostrando y este mismo documento es el que compartí en la carpeta de OneDrive. ¿Ya? Entonces, como notan, mire, todos son correos institucionales. mail.udes.edu.co. Entonces, allá es donde tienen que buscar la información. Si no han activado este correo, entonces deben buscar el mensaje. De pronto a algunos les debió llegar al correo spam o correo basura. Todavía el enlace se encuentra activo. Entonces, ¿para qué? Lo ubiquen y hagan ese proceso. ¿Sí? Muy importante que lo tengan en cuenta. Si no saben cómo hacerlo, no se preocupen, llamen a soporte técnico que les colabore en ese aspecto. ¿Sí? Ténganlo siempre muy pendiente. Esta carpeta que les decía de red, me confirman si están viendo ustedes el archivo en Drive. Entonces se compartió un cronograma de actividades. ¿Sí? Lo pueden visualizar aquí, Sí, ¿cierto? señor. Entonces está el cronograma de actividades, está la plantilla de elaboración de un informe escrito de manera general, que lo vamos a necesitar para todos los 3 entregables, la rúbrica de valoración de este primer entregable y el archivo en PDF para los contactos que ustedes necesitan para este módulo para crear lo que estamos hablando aquí del trabajo colaborativo. Sí, muy importante. Decían que no acostumbramos a hacer trabajos colaborativos, pues tienen que sacar el tiempo para eso. ¿Por qué? Porque ustedes notan que las actividades están programadas para 3 semanas, entonces les da el tiempo suficiente, ¿cierto? Para que ustedes se reúnan y lo puedan hacer. Y aún más que para quienes vayan a continuar en la maestría, van a notar que los van a obligar a hacer grupos colaborativos para su proyecto de graduación de la maestría. Está demorando un proyecto como 6 meses, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta, el proyecto de investigación o depende de lo que vaya a formular su docente a cargo, ¿vale? Entonces, tienen que adecuar bien los tiempos. Por eso les hablaba mucho
y les compartía la parte de algo que se llama el comunicado a los estudiantes. En este comunicado, espero que estén viendo nuevamente, comunicado a los estudiantes, está donde habla los deberes y derechos que ustedes tienen. Y uno de los deberes, si lo podemos visualizar, acá está, es que ustedes deben sacar el tiempo adecuado, ¿cierto? Porque ustedes ya forman parte de la universidad, ya están en un posgrado, ya están en una especialización. Entonces deben tener presente y deben aplicar las directrices que establece la UDES, como les decía, con sus deberes y sus derechos. Nosotros como docentes, esa es la idea, pues los vamos a acompañar, ¿cierto? Durante todo ese proceso. ¿Para qué? Para que terminen adecuadamente y nosotros, en mi caso, pues poseo unos conocimientos suficientes con experiencia para orientarlos, asesorarlos, realimentar o retroalimentar sus actividades y resolver cualquier inquietud que ustedes puedan tener durante la ejecución de este proceso formativo en este módulo. La comunicación es muy importante, ¿sí? Ustedes no deben perderse. Para eso tenemos la plataforma. Además de eso que está la plataforma, les mencioné al inicio los diferentes modos y medios de comunicación. Muy importante, ustedes no deben perderse. Para eso también hay una, por decirlo, una oficina, una dependencia que los va a ustedes estar auditando sobre si están ingresando o no están ingresando, ¿ya? Pero tengan ustedes muy en cuenta en esos aspectos. Y adicionalmente a esto, pues van a ustedes por decirlo así, si lo hablamos, que deben organizar el tiempo y su agenda personal, ¿sí? Muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Por eso es lo que estamos hablando, organizar el tiempo y la agenda personal durante las próximas semanas. ¿Para qué? Para que puedan cumplir con ese cronograma de trabajo que se propone. Y ese trabajo que se propone, entonces, ustedes deben generar esos buenos hábitos de estudio para que puedan cumplir con todas las evidencias que se están proyectando. Entonces, como no están apenas arrancando, con esa bienvenida ya nos están dando esas pautas. Y mucho más adelante, pues también nos lo menciona, ¿cierto? En el aspecto de cuáles son sus pautas generales y cómo hace el rol del estudiante virtual. ¿Ya? Entonces, para eso le dice participar activamente, ingresar continuamente a la aula virtual, plantee sus necesidades, compartir con el grupo las experiencias para que haya una mejor comprensión de los temas. Y si no, recuerden que creamos un grupo de WhatsApp o diferentes medios de comunicación. No se preocupen por preguntar lo que menos crean ustedes que tengan. No hay ningún inconveniente. Como les decía, estoy para ayudarlos, apoyarlos. Dedicar horas suficientes. Hay muchos documentos que ustedes pueden descargar y lo pueden visualizar posteriormente. Revisar los mensajes. Si algunos no han creado el correo institucional, pues la idea es que ya lo tienen, no le están llegando mensajes. Y si le llegan esos mensajes, pues no deben llegar al correo basura. Y si ¿La voz otra vez, profe? ¿No se escucha o solamente soy yo? Sí, se le fue la voz al profe, otra vez. ¿Me escuchan? Ya, ahí ya, profe. Sí, ¿saben qué está sucediendo? Es decir, hay internet que está fallando. Bueno, entonces están aquí las pautas, ¿no? Y la entrega oportuna de las actividades para que la calificación sea correspondiente. Recuerde que, reitero en la parte inicial, ¿tiene algo de fuerza mayor? Notifíquenlo a la coordinación académica, a su docente, para que se den unos días adicionales y es entregable, no quede en cero.
es importante sumar ya sea un 3, un 3.5, que el 0 no suma. Compromiso y participación, como lo estamos visualizando ahí, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan muy presente, muy en cuenta de lo que estamos entonces desarrollando. Desarrollar las actividades. Dice que el profesor no está autorizado para recibir actividades extemporáneas. Aunque habla de la fecha final del curso, pues también hay que tenerlo en cuenta que en las entregas parciales, ¿no? Muy importante. Y aquí están todos estos elementos. Recordar también la propiedad intelectual y derechos de autor. Todo lo que ustedes realicen va a ser evaluado por una aplicación que tenemos nosotros acceso a los profesores y se llama Turnitin. Esta plataforma verifica que digamos, ha sido su realización personal, ¿ya? No sé si en el anterior módulo sus profesores les explicaron esa parte. Entonces, si miramos, vamos aquí a movernos, vamos a avanzar un poco más. Entonces, por ejemplo, miremos al azar cualquiera de estos. Por ejemplo, aquí habla de un 40, miremos este de 56%. Entonces, esa validación, ¿qué se hace? Bueno, aquí él comienza a validar, bueno, este es repetitivo, etcétera, enlace. Y acá, eso es normal, digamos, de la bibliografía, fue tomado de otros lados, pero como notan son números distintos. Entonces, por eso no habría lío esta validación. Pero si se encuentra documentos que desarrolla que copian la introducción, no incorporan el autor, hacen conclusiones, no incorporan el autor. Entonces es muy importante también tener en cuenta todos esos aspectos. Y como notan aquí, se validan todo lo que ustedes hacen. Y eso es lo que hablamos desde la apertura de derechos de autor y demás. Entonces aquí, que dice el 61, lo está validando más que todo es con base en la bibliografía. ¿Y de dónde está tomado? Si yo lo doy clic encima, él dice, una presentación en Genial. Pero si yo miro esta presentación, pues es de ellos mismos porque primero publicaron la presentación y después hicieron el informe. Pero esa es la validación que yo tengo que hacer como profesor, ¿correcto? Entonces, ahí estamos hablando de esa parte de los derechos de autor. Y entonces eso es lo que se tiene, para que usted lo tenga muy presente, que eso les va a aplicar. Si miramos desde el día 1, está la apertura del curso y nos habla de entonces de los derechos de autor que estamos evidenciando acá. Derechos de autor, plazo de entrega a las actividades. Entonces dice, respetar los derechos de autor al mencionar las fuentes utilizadas, prohibida la copia de trabajo entre estudiantes, prohibida la copia de trabajos de fuentes externas, evitar el plagio. Los trabajos donde se encuentren fraudes tendrán una evaluación con nota de 0 o cercana al 0. Y adicionalmente se puede reportar toda esta situación a la coordinación académica, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta esos aspectos. Bueno, vamos a entrar entonces ya, no sé si preguntas a este momento, vamos bien. Bienvenidos que siguen llegando. Bien, profe. Bueno, vamos entonces a entrar a lo que nos dice el curso. Nos habla entonces de este módulo recursos educativos digitales. Entonces recordad que ustedes tienen aquí cómo se llama el módulo y el aula a cual pertenece. Entonces en este caso hay aula 003 y estoy también a cargo del aula 004. Pues cuando ustedes ingresen, miran estos números y saben a qué aula está cada uno de ustedes matriculados.
Dice que número de créditos 4, vamos a desarrollar 77 días de trabajo. Como competencia, entonces, elabora red para facilitar procesos educativos innovadores mediante la aplicación de estándares. En este caso, esta competencia y todavía no la estamos cumpliendo. Aquí no es elaborar. Aquí todo lo que vamos a hacer es intervenir los red, ¿sí? La elaboración de los red para ustedes va a ser en el último módulo. ¿En cuál? En este. Mientras que los recursos educativos digitales, si los miramos o evidenciamos, solamente es en estos aspectos de la competencia. Vincular red en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, en los límites y posibilidades que tienen ustedes en esa aplicación de sus procesos de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, argumentarlos adecuadamente y adaptar los red que ustedes han encontrado a los estándares que podemos tener. Asimismo, entonces, nos dan ese mensaje de inicio como una bienvenida. Entonces, la idea es que ustedes profundicen en ese conocimiento de los red y qué relación pueden tener con sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Revisar esas posibilidades de uso y adaptación que pueden tener a sus diferentes procesos educativos. Y aquí, este sí es lo que necesitamos, que ustedes van a estar en la capacidad de intervenir un red. Importante, ténganlo en cuenta. Recursos educativos digitales es red. El acrónimo o la sigla. En español no llevan plural. Y como notan, va mayúscula sostenida. Diferencia, y que lo tenga muy en cuenta, de red minúscula, que corresponde a una conectividad o, si podemos hablar, a una navegación. Entonces son dos eventos totalmente diferentes para que nos vayamos apropiando de términos. Y aquí red, se habla de conectividad y navegación, entonces estamos hablando de femenino. Hablamos de la red. Mientras que aquí es el red o los red. Entonces aquí cambia el género. Entonces aquí es el o los. El red o los red. Y no la. Si dicen la red, están hablando de otra cosa, ¿no? Para que de entrada vayamos teniendo en cuenta esas grandes diferencias. No sé si me comprendieron en ese aspecto. Bueno. Entonces, resumen de entrega, ya lo veíamos, entregable 1, 2, 3. Lo miramos en el archivo de Excel, donde lo está mencionando, ¿cierto? Entonces, vamos ahora sí, adentrémonos a mirar las instrucciones que nos propone ese red. Entonces, ¿qué nos dice? Para este primer corte, espero que estén viendo, por favor me confirman, ya ingresamos a estas instrucciones. Nos menciona entonces que para este primer entregable, que es un documento escrito, vamos a hacer entonces los aportes de los redes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a tocar unos temas. Estos temas corresponden a fundamentación de los red, repositorios de los red, estándares de red, estándares de los repositorios y el diseño que corresponde a estos red y de repositorio, qué alineamientos se necesitan para construir cursos en ambientes virtuales de aprendizaje y los objetos virtuales de aprendizaje. En cuenta que de manera general yo llamo objeto de aprendizaje porque virtual nos habla del ambiente de formación. Pero un objeto de aprendizaje yo lo puedo, por decirlo así, instalar tanto en un ambiente presencial como en un ambiente híbrido. Entonces tengámoslo muy presente, muy en cuenta estos aspectos.
Entonces ya teniendo en cuenta esa temática, los invito a que leamos y descarguemos este documento. Esa va a ser la base para varios módulos de esta especialización. Recursos educativos digitales, evaluación de recursos educativos digitales y el último módulo, el cual ustedes aprueben la especialización, diseño y construcción de red. Te lo invito para que descarguen este y lo guarden de una manera permanente. Entonces, teniendo en cuenta todos estos recursos, tanto básicos como de apoyo, vamos a comenzar a desarrollar la secuencia que se nos solicita. Entonces, en esta secuencia didáctica o guía de aprendizaje que estamos viendo en pantalla está dividida paso por paso. Entonces, el primer paso de la secuencia nos habla que debemos precisar el concepto de qué es un red, qué es enseñanza, qué es aprendizaje. Sí, son conceptos diferentes. Entonces, vamos a saber qué es el red, qué es enseñanza, qué es aprendizaje, describir las características de cada uno de estos, explicar con sus palabras cuáles son las posibilidades, ¿para qué? Para que lo podamos aplicar en nuestro proceso de enseñanza o dentro de nuestra institución escolar. ¿Cierto? Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, para poder dar debida respuesta, pues entonces lo que menciona, ¿no? Pues debemos entonces leer un material de formación. Entonces les decía, este es uno de los importantes, porque vamos a conocer cuál es la definición, evolución, clasificación, componentes, características y demás aspectos que nos solicita con respecto a un conocimiento del red. ¿Sí? Muy importante. ¿Y dónde estaba? Entonces les decía, ese está acá en este documento. Sí, que usted lo tenga muy en cuenta. Revisar si ustedes lo pueden comparar con su entorno. Primero lo de los recursos y lo demás, hablar de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay otros documentos adicionales a lo que estamos mirando que lo sintetiza, ¿no? Entonces nos habla entonces de tendencias innovadoras en red, principios básicos de una ruta de formación, conceptos básicos de red, los red en los estudiantes de una cátedra, una dista. Entonces es importante discriminar, pero lo importante, les decía, es conocer qué nos dice Chinchilla en esos aspectos. Ahora ya, teniendo en cuenta todos los conceptos y la lectura de toda esa información, vamos a desarrollar entonces el paso número 5. Con base en este paso número 5, vamos entonces a desarrollar el documento o el desarrollo de la temática. Lo demás que aparece en estos aspectos, como la portada, introducción, conclusión y referencias, eso son los contenidos que tenemos en la plantilla. Pero la solicitud de todos estos aspectos del desarrollo de la temática es lo que tenemos en el paso 5. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en este paso 5? En ese documento debemos entonces construir los conceptos de, con base, como lo que veíamos en el paso anterior, qué es un red, qué es enseñanza, qué es aprendizaje desde nuestra perspectiva laboral. ¿Sí? Cómo lo podemos aplicar a nuestra institución educativa. O con base en nuestra experiencia, cómo lo podemos aplicar. Posteriormente, ya con los conceptos asimilados, vamos a crear un mapa conceptual. Se sugiere, para que guarden la estructura de ese mapa conceptual, la herramienta CMAP Tools. Les pregunto, por ejemplo, ¿qué es un mapa mental?
¿Qué es un mapa conceptual? ¿Qué se diferencian estos dos estrategias didácticas activas? ¿O qué es un diagrama de flujo? Pero me interesan las dos primeros que tienden a confundirse mucho cuando le pido un mapa conceptual. ¿Qué se diferencia un mapa mental a mapa conceptual? ¿Quién se anima a responder de quienes están aquí participando? ¿Qué es lo de Muy buenas poema? noches, profe. Buenas noches. Aníbal. Yo creo que radica la diferencia en que el mapa mental se le pueden anexar imágenes, mientras el mapa conceptual solamente, pues como la palabra lo dice, solamente maneja conceptos. Bueno, una buena aproximación. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches, Albeiro. Eh, pues teniendo en cuenta lo que el compañero anterior dijo, yo considero que el mapa conceptual tiene una forma organizada, se puede leer de solamente de una manera, mientras que el mapa mental son varias ideas y permite pues tener acceso a la información leyéndolo a través de diferentes formas. Es como una manera más arbitraria de colocar esos conceptos. Y pues también adicionando lo que él ya había dicho acerca de las imágenes y demás. ¿Quién más? Otro aporte y miramos. Muy bien por los aportes. Listo. Dice Andrea, el mapa conceptual lleva conectores. Bueno, básicamente dos, digamos, diferencias grandes. Es que el mapa mental es ideas, siempre son ideas. Y otro aspecto muy importante en el mapa mental que son ideas es que todas las ideas están asociadas con gráficos o imágenes para que se puedan asociar mucho mejor, ¿cierto? Eso nos hace un mapa mental. Y normalmente ese mapa mental, ¿qué hace? Pues es como si surgiera, digamos, que lo asocia mucho como si fuera un cerebro. Y de ese cerebro entonces comienzan a salir, como decir, como neuronas, ¿cierto? Lluvias de ideas. Sí, comienzan a hacer lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas salen otras ramas y así sucesivamente. Entonces, pero siempre hay una idea principal y todas son ideas y van surgiendo ramas como neuronas, pero siempre eso es todo lo que yo va a ser asociado con gráficas. Esa es una obligación que tiene un mapa mental y es una estructura de esa manera. Por eso se llama mental, como si fueran neuronas, que es las que tenemos entre nuestro cerebro o la mente. Mientras que el mapa conceptual, como su palabra lo dice, se basa en conceptos, pero esos conceptos que generamos surgen siempre de un concepto principal y van surgiendo conectores y un conector va llevando a un concepto. Entonces algo muy claro es que los conceptos tienen una gráfica asociada a un icono. Siempre es así. Porque para que el vidente, digamos, o el que va a revisar, sepa qué es un concepto y qué es un conector. ¿Sí? Siempre, entre conceptos los unen conectores. De tal manera que la unión entre un concepto y un conector me está formando una preposición. Que si deseamos adjuntar imágenes, bueno, eso es adicional, pero no es obligatorio. Y otro elemento muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Tanto el concepto como conector son ¿qué? No sé si alguien ha escuchado algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que contiene un concepto y un conector? ¿Qué escribimos dentro de esos aspectos? ¿Alguien lo tiene claro? ¿Qué llevamos ahí? ¿Qué vamos a llevar adentro? Correcto, el mapa conceptual tiene una jerarquía que son por niveles. A medida que vamos bajando, entonces
el título no se considera un nivel, sino a medida que vamos desagregando, se van creando los niveles. El concepto como conector son palabras clave. Quiere palabras clave. Y normalmente esas palabras clave deben ser menores a iguales a 5 palabras, no más. Nunca, y es un error que se comete, nunca son frases o párrafos. ¿Sí? Nunca. Es como nota, una estructura totalmente diferente. Y lo mismo en el mapa mental son ideas, lluvias de ideas, pero también son palabras claves. Yo allá no voy a colocar, como a veces se acostumbra, que cogemos todo un párrafo y lo insertamos. Eso no es ni un concepto ni un conector, ¿no? Entonces, para que nos quede claro en ese aspecto. Dice Samuel, un dato, no sé a qué te refieres. Entonces, esas son las grandes diferencias. Un diagrama de flujo, pues ya es otra cosa que nos va mostrando, es cómo se va desarrollando un esquema gráfico, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por eso dice, haga CMAT Tools. ¿Por qué? Porque el CMAT Tools va, por decirlo así, coloca un concepto, después nos lleva a un conector, después nuevamente hacemos un concepto, él va dando de esa manera esos elementos a medida que yo los vaya, digamos, uniendo, ¿no? Entonces, él va generando esos aspectos y así lo vamos creando. Yo lo puedo ir haciendo así, pero depende como yo lo quiera. Y por supuesto, hay un modo de una ruta de desarrollo. Y eso lo va haciendo CMAT Tools, pero si utilizan otra herramienta que pronto quieren utilizar MainMeister o demás, tienen que tener esta estructura. Esta no, porque están equivocados. ¿Ya? Importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahí vamos repasando y vamos aprendiendo diferentes cosas que vamos haciendo, ¿no? Recordar que por eso se propone que todos son estrategias didácticas activas totalmente diferentes y que nos ayudan, digamos, a nuestros enfoques pedagógicos constructivistas. Bueno, entonces íbamos desarrollando la construcción del concepto, después el mapa conceptual. ¿Qué nos pide ese mapa? Diferenciar la red de educación formal tradicional en nuestro proceso de enseñanza. Entonces, en el documento van a insertar ustedes la imagen con la cual lo generaron y adicionalmente el enlace, porque a veces hay, por decirlo así, imágenes que son muy grandes, no se pueden visualizar. O la achican tanto que no la podemos ver adecuadamente. Entonces, se ingresa por el enlace y yo posteriormente lo puedo visualizar. Pero aquí hay algo importante. Aquí nos dice que va a comparar red con educación formal tradicional. ¿Será que la podemos comparar de una? Por supuesto que no. Entonces debemos ir arrancando en la comparación de teorías pedagógicas. Que esas teorías pedagógicas, digamos, nos puedan llevar a poder comparar los red, que básicamente podemos decirlo surge de un constructivismo, ¿sí? Un recurso educativo digital, constructivista. Mientras que la educación formal tradicional, sabemos, es básicamente todo lo analógico, donde netamente el profesor es un solo transmisor de conocimientos. Nuestros estudiantes son como, entre comillas, esponjas, absorbiendo todo lo que dice el profesor. No le permitimos que cuestione. Ellos lo único que hacen es, si uno habla y habla y habla, el estudiante copia en los cuadernos, ¿cierto? Pero ya arrancamos con un constructivismo, ya le proponemos estrategias didácticas activas totalmente diferentes, los ponemos a hacer informes, ensayos, resúmenes, que hagan exposiciones,
los ponemos a que paseen, los ponemos a hacer talleres, etcétera, que vean un video, les proyectamos algo y que después retomen las ideas principales, entonces ya con eso vamos cambiando. Pero entonces ahí vamos a iniciar la comparación del constructivismo con la tradicionalismo, ¿cierto? Para que tenganlo muy en cuenta. Y ahora miramos un ejemplo para que veamos claro este aspecto. Después de importante, vamos haciendo en orden como nos dice. Primero este, segundo este, seguimos con este y terminamos con este. Eso es una manera ordenada, porque en ocasiones primero hablan del red, después hacen el mapa conceptual, después dan la diferencia de estos aspectos y después no, tienen que desarrollarlo de esta manera como nos lo menciona el paso 5. Sí, tengámoslo muy en cuenta. Ese va a ser nuestro orden de cómo vamos a desarrollar las cosas. Nos decía entonces, ya íbamos con el paso 1, ya lo terminamos. Y ahora, ¿qué nos dice en este aspecto número 3? Debemos, con base en todo lo asimilado anteriormente, ¿qué diferencia encontramos entre el red, el EBA y el objeto virtual de aprendizaje? ¿Qué diferencias podemos encontrar? ¿Y cómo utilizamos cada uno de estos elementos en nuestra clase? Aquí, para que haya una mejor, digamos, presentación, les sugiero que inserten una tabla. Esa tabla que ustedes inserten, pues, van a hablar de estos elementos. Por un lado, que es el red, por el otro lado, el EBA, y por el otro lado, el objeto de aprendizaje. Recordar que en mi concepto personal, con base en las competencias adquiridas, un red es lo mismo que un objeto de aprendizaje. Entonces no habría ninguna diferencia, ¿no? Aunque aquí lo proponen, pero yo se los adelanto. Básicamente es lo mismo y lo van a notar en la lectura de la información o la documentación que vamos a hacer. Posteriormente, después de pasear por los diferentes repositorios y demás, tienen que encontrar un red, lo deben seleccionar, lo deben intervenir. Cuando habla intervenir, entre comillas, podemos decir es que nos entrometamos, podamos pasear, podamos navegar por todos los enlaces que tiene ese recurso educativo digital. O sea, lo analizamos, lo buscamos, miramos. Siempre un red está en un repositorio. Eso es uno de los primeros aspectos importantes. Siempre está en un repositorio. Estándares de funcionalidad. Entonces, cuando yo navego dentro del red por esa intervención, entonces, ¿qué vamos encontrando? Cómo es el texto, cómo es el tipo de fuente. Bueno, Liliana, importante tener en cuenta, recurso es cualquier cosa, porque recurso puede ser recurso analógico o recurso digital, si estamos hablando en el uso, digamos, de las TIC. Un recurso analógico es el que yo puedo tocar, como una USB, por ejemplo, pero adentro tiene un archivo o memoria, que es el recurso analógico que puedo tocar, que es como un hardware, pero adentro tiene un almacenamiento de la información, también se puede llevar como un recurso digital. Recurso analógico, las diferentes enciclopedias, libros que tenemos en nuestra institución escolar aún. Recurso analógico, el tablero. Recurso analógico. Tablero, digo yo, el tipo anterior con el cual podemos, que mediante ya sea una tiza o un marcador borrable, lo utilizamos. Un televisor que me sirve en mi institución escolar, en mi aula. Eso es un recurso analógico. Y un recurso digital es cualquier recurso que está mediado por, así, por computadores, ¿cierto? Que está hecho mediante una computación. Eso es un recurso digital.
Ahora, recurso digital, ¿cuándo se vuelve una herramienta? Cuando le vamos a dar un uso. Para eso es una herramienta digital. Entonces, ahí nos diferenciamos en esos aspectos. Se llama herramienta de manera general a algún recurso que nosotros como seres humanos le queramos dar algún uso. Recurso analógico, unos tenis, por ejemplo. ¿Sí? Recurso analógico, un marcador. ¿Para qué lo quiero usar? Bueno, eso es lo que yo deseo utilizar. Entonces, en el libro de Chinchilla hablan de unos recursos analógicos y unos recursos digitales. Por ejemplo, un recurso digital puede ser una prensa, ¿como qué? Sin hacer publicidad, el tiempo del espectador, ¿cierto? Eso es un recurso digital, pero que ya lo apliquemos a la educación es otra cosa. Existen miles, centenares de recursos digitales que pueden encontrar. Por ejemplo, un video BIM que pueda conectarlo por medio de internet o por medio de Wi-Fi, nos sirve, ¿cierto? Ahora herramientas TIC digitales, lo que estamos viendo, esta plataforma que depende de lo que le utilicemos, entonces es un ambiente virtual de aprendizaje y se vuelve un LMS. Lo que veíamos atrás, que un objeto de aprendizaje, eso es una herramienta digital, pero dependiendo de sus características, definiciones y demás, le van cambiando de nombre. EducaPlay también es una herramienta TIC interactiva que me permite crear tanto contenidos como actividades. Por ejemplo, JClick o hablemos de Hot Potatoes, sencillamente me permite crear actividades de aprendizaje, pero esas son herramientas digitales. ¿Por qué? Porque están creadas por un medio computarizado. ¿Alguien había levantado la mano? Albeiro. Te escucho, Albeiro. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Espero que estén muy bien. Profe, Juan José, quería pues, de acuerdo a lo que usted está explicando en este punto número 4, he estado tomando apuntes. Entonces tenemos claro que los recursos analógicos son los que tienen que ver con las partes, por decir, como usted lo nombró, un tablero, una USB, es decir, algo que sea palpable, por decirlo de otra manera. Y lo digital sería, pues, básicamente todo lo que tiene que ver o con lo que está relacionado con software. Quería hacerle una pregunta. ¿Un recurso analógico se podría convertir en un recurso digital? Voy a ponerle un ejemplo y pues no sé si usted de pronto ya me corregirá si estoy bien o no. Por ejemplo, tengo en una USB, en una USB cierta información que tomé de una biblioteca o una bibliografía o de mis apuntes, los pasé a una USB y en el momento en que yo convierto esta USB o la conecto a mi computador y lo proyecto a mis estudiantes, podría volverlo un recurso digital. Un ejemplo podría ser, por decir, en uno de los recursos que usted nos dice, una de las herramientas como EducaPlay o Google Classroom. En un Classroom yo puedo poner toda esta información de mi USB y la podría utilizar dentro del Classroom. Allí se podría convertir en un recurso digital. Por No sé si con supuesto. todo esto. Sí, por ejemplo, una USB lo podemos llamar de manera general que es un hardware, ¿sí? Perfecto, sí, señor. Porque es tangible, digamos, hablando de los medios tecnológicos, es un hardware. ¿Por qué? Porque tú puedes tocar la USB, pero dentro de ese hardware, pues está para que pueda trabajar esa USB, pues hay unos programas instalados, tienen unos chips, digamos que ya, ahora sin irnos tanto a la parte tecnológica, almacena información. Pero básicamente la USB es hardware y corresponde a un recurso digital. ¿Sí? Igual con un PC. Un PC yo lo puedo tocar, ¿cierto? Lo que es el portátil, lo que es el ordenador, una tablet. Eso también lo consideramos como hardware.
en la parte, digamos, tecnológica de sistemas. ¿Y cómo trabaja ese PC? Pues internamente tiene unos programas, ¿cierto? Unos recursos digitales que obligatoriamente para que pueda ejecutarse los programas que están instalados, pues están ahí, desde un núcleo o desde un core, que es el sistema operativo. Si no hay sistema operativo, igual que la USB, pues no va a trabajar, ¿cierto? Entonces, esos son esos aspectos. SSEO está mediado por medios digitales, ¿ya? Lo mismo un monitor es hardware, pero ¿cómo trabaja? Porque internamente tiene unos chips que permite, digamos, convertir la información, porque los famosos puertos de entrada y salida, ¿no? O mejor, accesorios de entrada, salida, y el monitor es de salida. ¿Por qué? Porque mediante una conversión de señales que le envía el PC, entonces nos la hace para que nosotros podamos visualizar, ¿sí? En esos aspectos. Podemos tener en cuenta eso. Pero hay algo que no podemos tocar ni que es tangible, que ya no pertenece a hardware, sino software. Es, por ejemplo, un sitio web. Un sitio web ya corresponde a un software. ¿Por qué? Porque yo no puedo tocar el sitio web. ¿Sí? Ya está totalmente hecho por medios digitales, ¿cierto? O lo que estamos viendo. Una ABA que es igual a un LMS, que es igual a un SGA, que es igual a un EBA. Eso también es digital. Tenerlo muy en cuenta. Y todo eso creo que ustedes ya lo vieron anteriormente en un primer módulo que llamo un entorno virtual de aprendizaje. Tiene una cantidad de cosas para que pueda cumplir. Básicamente esos ambientes virtuales de aprendizaje es toda, pero toda mi institución escolar cargada a ese ambiente. Porque digo toda, está el administrador del sitio, están todos los profesores, están todos los estudiantes, están toda la parte administrativa, rectores, coordinadores, están todas las materias, están todas las asignaturas, están todas las aulas donde agrupamos cada estudiante, están las aulas donde el profesor tiene que dictar sus clases, está el material de formación para que el estudiante pueda participar y el maestro pueda dar sus clases. Están las actividades como que evaluamos la apropiación del conocimiento de nuestros estudiantes. Están las herramientas de comunicación, que un correo, que una agenda, que hacer sesiones en línea, que foros, etcétera. Por eso, eso es lo que se llama un ambiente virtual de aprendizaje, que todo está ahí, ¿ya? Todo está centro de calificaciones, donde evidenciamos cómo está la evolución de un estudiante, pero previamente porque el profesor le ha calificado. Entonces, todo eso es un ambiente virtual de aprendizaje. ¿Qué dicen, claro, qué es un ambiente? No, yo lo llamo la cuota inicial de un ambiente porque netamente solo montamos una clase de toda nuestra institución escolar, una sola clasecita, un solo temita o una asignatura de 20 temas. ¿Pero quién la cree? Yo. Yo, Juan José, fue el que creé ese Classroom. Pero y los demás, si por lo menos hablamos aquí, estamos, me quito yo 45, estamos 44. ¿Será que todos los 44 están en mi misma clase? Por supuesto que no. Ni si cada uno de nosotros tuviera 30 estudiantes, estaríamos hablando de más de 1.300 estudiantes. Y eso no los podemos asociar en una clase de Google. Eso no da para eso. Eso se creó más que todo por la cuestión de la pandemia, que pudiera soportarnos, ayudarnos a desarrollar una temática específica, ¿no? Pero no cumple con toda una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque un ambiente virtual de aprendizaje se crea en un sistema de gestión de aprendizaje donde se crea una gran base de datos donde pueda incluirse toda esa cantidad de información, como lo que vemos, digamos, aquí en pantalla. Si vemos esto, esta plataforma de la universidad, ¿cierto? Si le estamos visualizando, como notan, aquí dice el módulo. ¿Quién está? Ah, un profesor y está un estudiante.
pero ustedes no pueden entrarse a otro módulo de otro profesor, ni pueden de pronto adelantarse a otro módulo, no, se van asociando poco a poco. ¿Por qué? Porque eso precisamente es bajo programación, bajo un administrador y todo asociado en una base de datos. Entonces, para que nos vaya quedando claro todos esos conceptos, ¿vale? Bueno, entonces veíamos obligatoriamente un red siempre está en un repositorio que nos aporte ese red que encontramos a nuestro proceso de enseñanza. ¿Qué características más importantes nos pueden llamar la atención a los estudiantes? Bueno, eso básicamente es lo que tenemos. Todo eso lo sustentamos, todos estos aspectos bajo referentes teóricos que nos den sustentación a lo que hicimos. Entonces nos dice, debe tener una portada, todo eso lo debemos entregar. Pero ¿qué vamos a entregar? Entonces, importante, nos habla de un repositorio. Entonces, el nombre del repositorio, nombre del repositorio y enlace de acceso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos pide? Nombre del red y enlace de acceso. Importante. ¿Por qué? Porque hay que verificar que efectivamente ustedes escogieron un red, yo entro y lo reviso, y asimismo lo encontraron en un repositorio y cómo enlazamos, cómo podemos ingresar. Aníbal, recuerda revisar el cronograma de actividades que se envió desde el primer día, ¿no? Hay una carpeta compartida en Drive y también en el día 2 están las fechas de entrega, ¿no? Entonces, tenlo presente. 30 de abril, plazo máximo. Todo eso, ¿dónde lo llevamos? Al desarrollo de la temática. Vamos a ver un ejemplo de desarrollo de este entregable. Nos dice entonces, voy a comenzar a compartir. Nos habla entonces de los aportes de los red proceso de enseñanza-aprendizaje. Me confirman que están viendo un documento en PDF, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué está desarrollado esto? Va a ser una plantilla que yo les envié. Recuerde que está compartido en la carpeta de OneDrive. Entonces está la portada, mayúscula sostenida. Está una introducción. Debe ser breve o corta, cada párrafo totalmente ajustado, bien presentado. Cuando citen textos, no deben superar las 20 palabras, porque toda esa introducción no debe basarse en solo copy-pega de fuentes externas, ¿no? Máximo 20 palabras. Una consideración que ya nos ha dado la universidad para que ustedes se vayan acostumbrando, porque el resto debe ser creación propia. Está la introducción, una sola página, se separan cada párrafo independiente, arranca el nombre, aportes de los red, el red, entonces ahí hablan rápidamente. Algo muy importante que se me pasó, no debe superar el documento las 12 páginas en su totalidad. Si se supera, tienen que revisar. Si tiene páginas vacías, las deben eliminar. Todo debe estar bien presentado. Si superan las 12 páginas, no se los valoro, se los devuelvo y tienen que hacer el ajuste. Pero si lo devuelven pasado el 30 de abril, se toma como no recibido, ¿ya? Entonces tienen que volver a hacer el ajuste. Entonces aquí hablan del red y su aporte personal, hablan de la enseñanza, su aporte personal, el aprendizaje, elementos diferentes. Hablan entonces del mapa, cuáles son las diferencias. Entonces, como les decía, arrancan de constructivismo y algo tradicional. Vamos a ver si lo ejecuto. Vamos a ver. Voy a permitir que vaya y vamos a ver dónde lo abre. Ahí de estar ejecutándolo. Bueno, voy a copiarlo. Listo. Por acá lo abrió.
Y aquí entonces está la imagen y está el enlace de navegación. Entonces aquí podemos ver, lo hacen en CMAT Tools y conceptos pedagógicos, entonces constructivista, mediado por ti a través de roles, metodología de red, de tipo digital, y ahí hablan, ¿no? Con base en los conceptos. Y el tradicionalismo, mediado por transmisión de conocimiento, etc. Así es el mapa conceptual y como notan, miren, conector, concepto, y así. Todos son cortos porque son palabras claves, nunca son frases, ¿ya? Ese es un ejemplo de un mapa conceptual. Entonces volvamos al documento. Vamos en orden. Entonces la diferencia entre red, EBA y OEA. Entonces nos habla de qué es un red, qué es un entorno. Como notan, aporte basado teórico más lo que ustedes piensan, que esta parte ya es personal. Y así sucesivamente vamos creando el concepto, las diferencias y el uso dentro del aula. Como notan, queda más organizado y algo más corto. Lo que nos permite esta tabla es que podamos bajar el tamaño de la fuente a 10, mientras que el resto de documento nos lo mantiene, digamos, en 12, ¿no? Para que lo tengamos muy en cuenta. Aquí entonces en la tabla, fuente o tamaño de fuentes, quedamos bien. Tamaño fuente, máximo 10 px. Y se debe mantener el interlineado de 1.5. Como le decía, es creación propia, no es superar las páginas, entonces obliga a que no solamente es copiar, pegar, sino hacer nuestros aportes personales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos, entonces aquí habla de la intervención de un red. Entonces el sitio web repositorio, en el TIC EducarX, nos habla de este enlace del red. Voy a copiar el enlace, copiar ubicación del vínculo. Voy a ir a navegar en Google Chrome, ya lo acabo de copiar. Vamos a compartir allá. Y acá, entonces está, aquí hay un enlace de EducarX, que es el repositorio, y aquí nos hablan de los juegos matemáticos. Entonces, como notan, está el nombre del red, cómo se navega, está la licencia Creative Commons, cómo se puede compartir. Nos habla de una guía didáctica que si queremos lo podemos descargar. Entonces, aquí están todos esos aspectos. Recordar que un red es lo que podemos llamar como una clase que está creada mediante un medio digital. Pero todos los aspectos de nuestra clase están ahí cargadas. Como es el área, como es el nivel. Aquí nos habla de cómo van a desarrollar esos aspectos. Cuál es su metodología. Nos da una contextualización, ¿cierto? Nos dice qué vamos a hacer y cómo está discriminado. Todo esto es un recurso educativo digital. Algo importante también donde podemos encontrar estos recursos educativos digitales. Están en un sitio web que se llama Colombia Aprende. Entonces, Colombia Aprende es un sitio web. Acá. Y Colombia Aprende, que es un sitio web, te voy a escribirles aquí para que no nos, para que tengamos en cuenta. Entonces, aquí, esto es un sitio web. No es un repositorio, es un sitio web. Y este sitio web contiene muchos enlaces. Muchos. Tiene, mire, para ver noticias, tiene para ver unos contenidos. Entonces aquí tenemos un repositorio. Acá tenemos un repositorio. Presta unos servicios a la ciudadanía. Contiene unos archivos. Nos dice acerca de este sitio. Un enlace para la ayuda. Dice que con base en tu experiencia, ¿qué? Aprovecha los recursos que hay. O como lo dice aquí claramente, Colombia Aprende es una red de servicios. No es un red, sino una red de servicios, de herramientas y contenidos para apoyar los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de eso, ¿qué más permite?
de todo lo que estamos visualizando. Nos da noticias, como lo estamos mencionando ahí, ¿cierto? Noticias. Si ustedes desean, pueden participar o inscribirse a ciertos cursos y demás. Pero una vez le demos clic acá, ¿sí? Aquí, a estos contenidos, encontramos, si notan, toda esta cantidad de repositorios. Colecciones Colombia Aprende, Reaprende, Aprender Digital de diversión ligera, contenidos para aprender, métodos STEM, biblioteca digital, aulas sin fronteras, insor educativos y otros elementos. Pero si yo le doy clic acá en este repositorio, vamos a encontrar otras cosas. Entonces aquí, recuerde que todo esto que tenemos aquí, esto que me dice aquí de contenidos, son repositorios. Todo esto son repositorios. Porque un repositorio puede contener cualquier cantidad de recursos digitales. Entonces, todo esto que está aquí son repositorios. Pero ¿dónde podemos encontrar más del 90% de cumplimiento de red? Aquí en este lado. Aquí sí podemos encontrar, podemos decirlo, voy a colocar un porcentaje cercano al 90% de que son red. Entonces voy a darle clic aquí a este señor y ahí encontramos contenidos que nos menciona, por ejemplo, de primaria, secundaria y media, de grados primero hasta 11 y solamente de lenguaje, matemáticas y ciencias. Aquí en donde en Colombia Aprende, contenidos para aprender. Pero también hay otro enlace que nos muestra cápsulas educativas. Si por ejemplo le doy clic acá, encontramos los aspectos principales de un red. Cómo se caracterizan, nos dicen estos aspectos. Entonces este es el nombre, cuándo fue creado, qué nivel tiene, de qué grado, de qué asignatura, qué créditos tenemos, cuáles son sus derechos de autor. Puedo descargarlos si le doy clic. Comienza a generar un archivo comprimido. Podemos visualizar el contenido de manera dinámica o interactiva o si lo queremos ver en página completa. Siempre importante que tengan en cuenta un red, siempre debe ser, como lo podemos ver en pantalla, debe ser interactivo. Esos son los métodos que deben generarse en un diseño donde aplicamos en el siglo XXI esa parte, ¿no? Que sea hipermedial. Este aspectos de contextualización, como pueden ustedes verlo posteriormente en el libro de Chinchilla. Aspectos de contextualización. Ah, mire, ya nos dice que es un objeto de aprendizaje, pero les decía que no hay ninguna diferencia. No muestra su nombre. Una guía del docente, que un PDF imprimible nos da una introducción, nos muestra unos objetivos, nos da un resumen, tarea, esto quiere decir que son actividades para desarrollar, pero nos falta algo muy importante, material de formación o la teoría, que nuestro estudiante verifique. Ah, ya comenzó a hablar. ¿Qué es el cine? Material de formación, el cine hoy, material de formación, y así. Entonces aquí está creada toda nuestra clase. Ah, nos plantea un ejercicio. El problema es que dice que el estudiante debe elaborar una lista de películas de cada género y anote la temática, pero ¿a quién se la devuelve? Entonces normalmente las actividades que se deben proponer en un red deben ser interactivas, con aciertos y fallos. Eso lo verán ustedes en el capítulo 3 de los estándares de funcionalidad. Porque si el estudiante no tiene un profesor, entonces ¿cómo sabe que esas listas de películas le quedaron bien clasificadas de acuerdo con el género que piden, ¿cierto? Entonces, como notan, esto es un red completo. ¿Y que dónde está? Recuerden, en el sitio Colombia Aprende, contenidos para aprender. Lo voy a dejar aquí en el chat. Me dice Milton que no están viendo la presentación. ¿Sí están viendo lo que yo estoy hablando o él no lo...? Sí, o no? Claro sí, que sí, profe. profe. Se Ah, ve. bueno, entonces Sí, sí, señor. es problema Sí, entonces de profe, Milton. sí, claro que sí. Bueno, de recordar que este sería el repositorio, pero Colombia Aprende es el sitio web, ¿no? Ténganlo muy claro.
que nos vayamos de una vez definiendo sitio web. Bueno, creo que me tengo que dejarles hasta aquí la sesión. Si desean, hoy es 13. Vayan leyendo y si podemos lo hacemos el lunes o martes un refuerzo para que vayan mirando cómo van las cosas, ¿no? Sería lo conveniente. Para que vayan mirando, vayan haciendo los ejemplos. Bueno, voy a volver a terminar el ejemplo de creación, que es que ahorita tengo otra sesión en otro módulo, ya voy saliendo. Entonces, como notan, entonces la intervención del red, el repositorio, como notan, siempre un red está en un repositorio. Entonces, ¿cómo se llama el repositorio? ¿Cómo se llama el recurso educativo digital? ¿Qué estándares, funcionalidades encontraron? ¿Sí? Y otros elementos que nos permita descargar. Aportes al proceso educativo, como nos lo estaban preguntando. ¿Qué características más importantes pueden llamar la atención? Nos saca unas conclusiones, noten bien presentado, ajuste completo, algo corto del autor y al final la referencia bibliográfica o la bibliografía. Ahí está. Recuerden, no debe superar las 12 páginas. Este es solamente a nivel de ejemplo para que usted lo vea en un buen desarrollo de un documento. No se puede compartir porque los derechos de autor son de estos dos estudiantes. ¿Ya? Que nos quede bastante claro. Bueno, Diego dice, podríamos de pronto, para ir adelantando el martes, los espero con sus ejemplos y demás, ¿no? Para que lo tengan pendiente. Entonces, volviendo a nuestro sitio web, les reitero, pero muy importante, es que la totalidad del documento, recuerden, debe ser menor o igual a 12 páginas. No tienen que superar, porque es un desarrollo crítico y personalizado de ustedes. En su totalidad, el documento. No solo un pedacito que el desarrollo, no. Todo el documento. Debe ser menor o igual a 12 páginas. ¿Ya? Eso lo vamos a tener en cuenta. Bueno, no sé si preguntas. Nos queda entonces pendiente ver la rúbrica de valoración. Pues, importante tener en cuenta esos elementos. Ya se cerró esto. Sí, máximo 3, Paulo, como lo hemos hablado. Es un trabajo colaborativo. De pronto estás apenas ingresando. Ya un momentico. Nuevamente voy a copiar acá. Voy a copiar. No quiso copiar. Espérate un momento. Un grupo de WhatsApp que se creó. Yo también les envié ese enlace por correo, ¿no? Para que ustedes lo tengan pendiente. Y está también publicado por la AAA. Correo y AAA. Pueden inscribirse ahí, es de manera opcional. Entonces, grupo máximo 3 estudiantes. Y importante que estén bajo mi cargo, no que estén con otros profesores, ¿no? Y tienen tiempo esta noche máximo hasta mañana a las 8 para que creen sus grupos. El modelo de guía, sí está Lisset, ya estoy proyectando pantalla. Modelo de guía, voy a salir de aquí. Está compartido en la carpeta que les envié hace unos días. Aquí está, miren, la plantilla de elaboración del informe escrito. Aquí está la carpeta en OneDrive. Entonces, mira, está en el día 2, ¿no? Si no estoy mal, se envió esta parte. Acá, mira, aquí lo mencionan, si lo puedes observar. El 11 de abril, casi 6 de la tarde, está mencionando este segundo. Aquí está. Se adjunta para el desarrollo entregable
el enlace en OneDrive. Aquí está el enlace, la rúbrica y la plantilla que estamos viendo este momento en pantalla. La rúbrica y la plantilla. ¿Sí? Bueno, no sé si estamos bien hasta ahí. Y esta sería entonces la rúbrica, de manera general de lo que estamos entonces hablando, mencionando. Documento escrito que hay que entregar. Entonces la evidencia cumple con la estructura entregable. Dicen sí o no. Si es no, dice que no, que califique en 0. Pues tampoco, en mi caso, nunca he sido tan drástico como lo menciona esto. Se califica algo que ustedes hagan, ¿no? Y la multa más grande es cuando no es un desarrollo propio de ustedes. ¿Sí? Ahí sí la nota va de 3 para abajo, 2.5, 2, etcétera. Y se hace un llamado de atención. La temática es abordada adecuadamente. Recuerden que en el paso 5 nos dice que debemos entregar. Y los logros, entonces, en el saber explica las posibilidades de uso de los red. En el ser justifica el uso de los red. Y en el hacer interviene un red. Como notan, lo que yo acabé de hacer en el ejemplo. Comienza uno a pasear, mirar qué contiene, etcétera. Entonces, eso sería todo. Bueno, muy bien. Dice Lice está preguntando, profe, ¿el grupo de cuántas personas máximo es? Acabé de mencionarlo. Dice, grupo máximo de 3 estudiantes. Ahí está escrito en el chat. ¿Vale? No sé si no alcanzaste a mirarlo o te está yendo y viniendo. Aquí está en el chat. Pero también está enviado a sus correos y también está compartido en la AAA. Bueno, no sé si tienen algunas inquietudes en este momento, los escucho. Buenas Bueno, noches, Karina. profe. Habla Astrid de Sí. apartado. Quiero hacerle una consulta, profe, en cuanto a lo de los grupos. Usted dijo que había que organizar los grupos, inscribirse y por dónde envió, donde nosotros nos debemos de inscribir para los grupos, formar sobre los grupos. Sí, así como están las instrucciones que la he mencionado desde el día 2. Entonces, ustedes el trabajo colaborativo. Creo que están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Estoy compartiendo la AAA. ¿Me confirman si están viendo o estoy en otro lado? Sí, señor. Aquí nos habla del trabajo colaborativo. Voy a cerrar este para que nos veamos un poco mejor. Nos habla del trabajo colaborativo en las instrucciones de apertura del corte. 11 de abril, casi a las 4 de la tarde. Nos habla del trabajo colaborativo. Dice entonces, el entregable, ¿cierto? Debe desarrollarse de manera grupal, un máximo de 3 integrantes. Por la AAA, deben enviar los nombres completos de los integrantes de los grupos conformados. Dice máximo hasta el 13 de abril. Les voy a dar hasta mañana 8 o 9 de la mañana. Ya en la tarde los asignaré, si no llegan, recuerde que es por la AAA. Voy a asignarlos de manera aleatoria. Por eso les estoy enviando un grupo de WhatsApp para que ustedes comiencen a contactar. Asimismo, que de pronto no se inscriben en el grupo de WhatsApp o los conocen, también en la carpeta compartida en OneDrive, la que estamos mirando, están los contactos. Aquí está, miren, contactos, trabajo colaborativo. Entonces, está en el PDF, ¿vale? No sé si ahí te da respuesta a eso. Bueno, no te preocupes, Lice, se está grabando esta charla. Astrid, ¿quedó claro? Claudia tiene la mano levantada. Gracias. Bueno. Sí, señor profe. Y bueno, profe, dos preguntitas, teniendo en cuenta lo de la profe Astrid, supongamos que somos 2, 3 integrantes, ¿cada uno debe enviar el mensaje con los integrantes o con que una sola persona lo haga es Sí, suficiente? uno solo, con uno solo es suficiente. Listo. Y bueno, profe, del último punto que explicaste del sitio web, del repositorio y de un red, básicamente los repositorios siempre van a estar en un sitio web. Sí. Y los repositorios siempre van a ser los contenidos. Por ejemplo, si fuera EducaPlay, EducaPlay viene siendo un sitio web, ¿sí?
Correcto, EducaPlay es un sitio web. Ajá. Y entonces, Almacena, importante tenerlo en cuenta, almacena un solo aspecto de un red, almacena actividades. Un red tiene varios elementos adicionales, como veíamos, una clase. Recuerden que una clase que yo proyecto no es solamente actividades. Una clase debe tener como decir, un índice, una tabla de contenido, qué temas o subtemas voy a desarrollar, cuál es mi teoría o mi material de formación, y después valido mediante alguna actividad la apropiación del conocimiento del estudiante con base en ese material de formación. EducaPlay es repositorio solo actividades. pero o sea, el red vendrían siendo todas esas, todo el grupo ese de actividades interactivas que están ahí. No, el red es importante que vayan leyendo la información. El red es mi clase completa. Ah, ok. Una clase completa es un red, no solo actividades. ¿Ya? Profe. Bueno. José Gabriel. Profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Profe, en mi OneDrive no me aparece la lista de los contactos de los compañeros que estamos con usted. Entra a este OneDrive. ¿Usted me puede compartirlo acá al... Ese OneDrive en el chat? Éntrate Éntrate aquí al día 2. Ajá. Al día 2 de la... En el día 2. En el día 2. En las instrucciones del corte del entregable. Aquí está el enlace. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, voy a dar por finalizado. Mañana, Dios mediante, se enviará la grabación de este encuentro porque tiene que convertirse, ¿no? Muy buena noche para todos. Entonces los dejo. Voy a parar de compartir y también parar de tener esto. Bueno, muy buena noche para todos nuevamente. Hasta pronto. Y estoy atento a todas sus inquietudes, ¿vale? Gracias. Hasta luego.